Una parte muy fundamental de la dinámica son las leyes de Newton. Tenemos tres leyes de Newton. Primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. Exploremos cada una de ellas. ¿Qué dice la primera? La primera ley de Newton establece que veamos con atención. Los cuerpos se mantienen en reposo o en movimiento, salvo a excepción, a condición de que una fuerza externa se ejerza sobre el objeto, sobre el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, quiere decir que si un objeto puede estar, en cuanto al movimiento, puede estar en dos condiciones. Puede estar en reposo o puede estar en movimiento. ¿Listo? Ahora, para que eso ocurra, es necesario que exista una fuerza. Es que un objeto que está en reposo no se puede, por arte de magia, adaptar el estado de movimiento. Un objeto no se puede mover de la nada. Si es que se va a mover, es porque se le ha aplicado una fuerza. Por ejemplo, tenemos un balón, está sobre la superficie del piso y se mueve. ¿Eso ocurre porque sí? No, la razón es porque se le ha aplicado una fuerza, ¿correcto? O por ejemplo, tenemos un objeto que está moviéndose, que ya está en movimiento. Cualquiera. ¿Listo? Tengo este objeto, una pelota, una piedra, y de pronto se detiene. Tengo un objeto que está rodando, supongamos, sobre una superficie horizontal. Pasa de estar del estado de movimiento al estado de reposo. ¿Por qué? Porque nuevamente hay una fuerza que se le aplica, o unas fuerzas que se les aplica, de modo que lo frena. ¿Qué puede ser? Puede ser la resistencia del aire, puede ser la fuerza de rozamiento, etcétera. Entonces ningún cuerpo pasa del reposo al movimiento por arte de magia. Ningún cuerpo pasa del movimiento al reposo por arte de magia. La razón es que se ejerce una fuerza externa. Esa es la primera ley de Newton. Vamos con la segunda ley de Newton, pero para simplificarlo, así súper fácil, la segunda ley de Newton establece fuerza es igual a masa por aceleración. En realidad, el vector fuerza es igual a la masa por el vector aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Y qué significa? La fuerza que se le aplica a un objeto es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la aceleración que éste adquiere. Ya sabemos que si un objeto se va a mover es debido a que hay una fuerza que se le está aplicando. En esta situación, veamos, yo tengo por acá un objeto. Este objeto tiene una masa m y al aplicarse una fuerza F sobre este, adquiere una aceleración A. Mientras más intensa sea la fuerza, pues mayor será la aceleración que adquiere. Mientras más masa tenga, más fuerza será necesario para moverlo. Si yo quiero empujar un sillón, por ejemplo, no será una fuerza pequeña, sino será una fuerza proporcional al valor de la masa. Si yo quiero mover una pelota de ping pong, pues la fuerza será menor porque la masa es menor. Y mientras más fuerza yo aplique, más aceleración adquiere. Mientras más fuerza yo aplique, será porque mientras más fuerza yo aplique es porque tiene mayor masa el objeto que yo deseo mover. Ahora, si bien esta es la expresión para la segunda ley de Newton, no como la formuló originalmente Newton, pero es así como más práctico resulta trabajar, es importante recordar que sobre un objeto pueden actuar muchas fuerzas diferentes. Puede actuar una fuerza F1, puede actuar una fuerza F2, puede actuar una fuerza F3, F4, todas las fuerzas que aparezcan. ¿Y cómo se trabaja entonces la segunda ley de Newton con esto? Bien, en ese caso, sabemos que
No importa cuántas fuerzas se adquieran, el asunto es que, bueno, el objeto al fin y al cabo se moverá en alguna dirección. Y diríamos acá, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. O sea, la fuerza F1 más la fuerza F2 más la fuerza F3 más todas las fuerzas que estén ahí presentes, tiene que ser igual a la masa por el vector aceleración. Hagamos hincapié en algo. Dado que son vectores, tendrá una componente en el eje X, en el eje Y, posiblemente en el eje Z. ¿Y cómo se maneja esa situación? Pues lo más adecuado será trabajar la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la componente de la aceleración en X. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la componente de la aceleración en el eje Y. La sumatoria de todas las fuerzas que hay en el eje Z es igual a la masa por la aceleración que haya en el eje Z. Dependiendo de la naturaleza del problema, uno puede trabajar directamente con esto. Si existen muchas fuerzas, podría trabajar con esto. Si deseamos partir el problema y estudiar solo lo que ocurre en el eje X, en el eje y en el eje Z, pues trabajaríamos con esto. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Sigamos hablando de la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción en la dirección opuesta y de la misma magnitud. Establece la tercera ley de Newton. Por ejemplo, mira, este soy yo y quiero saltar. Quiero saltar. ¿Listo? Quiero saltar. Y si quiero saltar, ¿qué deberé hacer con mis pies? Pues deberé dar un empujón hacia abajo, ¿no? Empujo hacia abajo y el resultado será que me puedo mover hacia arriba. Si el empujón que yo hago hacia abajo pues es pequeño, saltaré poco. Si el empujón es muy grande, pues saltaré más. ¿En qué otra situación puede ocurrir eso? Mira, imagínate lo siguiente. ¿Qué tal? Yo tengo por acá un globo. Lo he inflado con aire, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? He inflado este globo con aire, pero ¿sabes qué? No lo voy a amarrar, sino que voy a estar aplastando la boquilla del globo y luego lo voy a soltar. Entonces, el aire escapa en una dirección y el globo viaja en la dirección opuesta, ¿correcto? ¿Qué otra situación podría ocurrir? ¿Qué tal con un cohete? Acá vamos a tener un cohete espacial. ¿Cómo viaja un cohete? Bueno, un cohete necesita empujar verticalmente hacia abajo, empuja hacia abajo con el combustible y todos esos gases y ese mecanismo que tiene para expulsar el combustible por ahí, la propulsión, y el resultado será que se mueve hacia arriba, empuja hacia abajo y se mueve hacia arriba. Si no hay suficiente combustible, si no se empuja con la suficiente intensidad, pues no viajará, no ascenderá. Y si lo hace con la cantidad necesaria, pues sí, ascenderá hacia el cielo. Bien, esas son las tres leyes de Newton, primera, segunda y tercera. Vamos a ver algunos ejemplos pequeñitos donde podemos aplicar las leyes de Newton. Un objeto de 5 kilogramos parte del reposo y alcanza una velocidad final de 10 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. Pregunta, calcule la fuerza con que se le empujó. Entonces, esta es la situación, esta es la superficie y acá tengo un objeto que me indica que tiene tiene en todo momento, tiene una masa de 5 kilogramos y parte del reposo. Sabemos que eso significa que en este momento tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Indicamos que se alcanza una velocidad final de 10 metros por segundo. Bueno, entonces se está moviendo y resulta que después de un tiempo de 2 segundos alcanza una velocidad final de 10 metros por segundo. En cuanto en un tiempo de 2 segundos. Ahora, ¿eso ha ocurrido por arte de magia? Evidentemente, no. Eso ha ocurrido debido a la presencia de una fuerza. Alguien o algo ha estado empujando esto. La pregunta es, ¿cuál es el valor de esa fuerza para que ocurra esto? Bien, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración.
y me preguntaré, ¿tengo toda esta información para calcular la fuerza? A ver, ¿tengo el valor de la masa? Sí, 5 kilogramos. ¿Tengo la aceleración? No. Entonces intentaremos calcular la aceleración en este problema. Luego lo multiplicamos por la masa y tenemos el valor de la fuerza. El asunto es que no tengo el valor de la aceleración y necesito calcularlo. Y este es un problema de cinemática. Este tema de dinámica se conecta con lo que ya sabemos de cinemática. Yo sé que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final 10, velocidad inicial 0, más aceleración por el tiempo 2 segundos. Entonces la aceleración será de 5 metros por segundo al cuadrado. Ya puedo introducir ese dato acá. Fuerza será igual masa 5, aceleración 5. Resultados 25 newtons. Entonces podemos concluir que con una fuerza de 25 newtons que se aplique a este objeto de 5 kilogramos alcanza la velocidad de 10 metros por segundo luego de 2 segundos al partir del reposo. Excelente. Vamos con otro ejemplito. Calcule la aceleración con la que desciende el cuerpo. Y tenemos por acá un plano inclinado. Recordemos, un plano inclinado es simplemente una rampita. Tiene esa rampa una inclinación de 37 grados. Y el objeto simplemente se suelta de esta rampa, de modo que adquiere cierta aceleración para descender. La pregunta es cuánto es esa aceleración con la que desciende. Vamos a ir por algunos casos extremos, ¿ya? Supongamos que tengo una pelotita y yo simplemente la suelto verticalmente. ¿Cuál sería, entre comillas, la inclinación del plano? 90 grados, ¿verdad? Y simplemente descendería con la aceleración de la gravedad, cosa que ya hemos explorado. ¿Qué pasaría si yo tengo un plano inclinado de, vamos a ponerle, 1 grado y hago caer una pelotita? ¿Va a descender? Sí. ¿Y qué pasa si tengo un plano inclinado de 45 grados? ¿Va a descender? Sí. Pero en ambos casos la aceleración con la que desciende es diferente. Porque si tienes un plano inclinado con 1 grado de inclinación, o sea, casi horizontal, pues va a ser diferente, más lento, que si fuera con 45 grados y va a ser diferente de si caería simplemente verticalmente. Entonces, estoy poniendo esos ejemplos para contrastar con lo que tenemos por acá. En particular, acá tenemos que nuestro plano inclinado tiene 37 grados de inclinación. ¿Y cuál es la recomendación en este tipo de ejercicios? Ver hacia dónde se va a mover el objeto. Bien, sé que el objeto va a descender a través de este plano inclinado. Lo sé de antemano, ¿ya? Entonces, para que coincida con una dirección del movimiento, llamaré a eso mi eje X. Ahora, mi eje Y, porque trabajo con un eje X y un eje Y, debe ser perpendicular. Entonces trazaré un eje Y en esa dirección. ¿Qué más? ¿Hacia dónde se va a mover el objeto? Sé ya que el objeto se va a mover en esa dirección, va cayendo hacia la rampa, ¿no es cierto? Entonces fíjate que he hecho coincidir mi eje positivo X con la dirección del movimiento. He girado, yo sé que habitualmente es así, yo lo sé, pero lo he rotado un poquito para que coincida con la dirección del movimiento con el que estoy trabajando. Ok, ahí voy a trazar mi vector aceleración, porque es ahí la dirección del movimiento. Correcto. Ahora veamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre este bloque. Imperdible, el peso, mg, y ese es un vector que apunta verticalmente hacia abajo. Le voy a poner mg en vez de w, que viene a ser lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué otras fuerzas están presentes aquí? También la fuerza normal, ¿no? Perpendicular a la superficie. Ahora, ¿cuál de estas dos fuerzas se encarga de hacer mover al cuerpo? Pues aquellas que están en la dirección del movimiento. Ujú. Bueno, la normal no está en la dirección del movimiento, es perpendicular, entonces no aporta, no ayuda.
¿ya? Pero, ¿y el peso? Pues tengo una confusión. Es que no es que el peso esté en la dirección del movimiento, o sea, no es un vector que apunta en esta dirección. Sin embargo, como es un vector, lo puedo descomponer en una componente en este eje y en otra componente en este eje, ¿verdad? Uy, ahora, ¿cómo descompongo? ¿Cómo calculo? Entonces vamos a graficar un poquito más grande esa situación por acá, ¿ya? Así inclinadito. Aquí está mi eje X y aquí está mi eje Y. El vector MG está apuntando así. ¿Y qué más sé? Bueno, sé que esta inclinación es de 37 grados. Entonces eso me ayudará a saber otros ángulos. Y mira, esto va así, verticalmente hacia abajo. Y acá se ha formado un triangulito. Sé que esto es 90 grados, ¿verdad? Y sé que esto también es 90 grados entre los ejes. Eso quiere decir que si esto es 37, ¿cuánto tendrá que ser esto para formar un triángulo? 57, ¿no es cierto? 53, perdón. Entonces, 37 más 53 más 90 igual 180. Ahora, como todo esto es 90 grados, entonces esto tendrá que ser 37 grados. El ángulo que forma entre este eje y el vector. Esto de acá es 37 grados. Ahora, ya puedo descomponer a este vector mg en una componente en el eje y por acá y en el eje x, ¿no es cierto? Ya puedo, ya es posible. El que se opone al 37 grados es módulo mg seno de 37. Y la otra componente adyacente diremos mg coseno de 37. Ujú. Entonces ya lo pondré en mi dibujo. Acá será un vector mg seno de 37 y acá otro mg coseno de 37. Listo. Vamos a transferir alguna de esa información. Sé que el objeto se mueve en la dirección de eje X positivo, entonces hacia allá también está la aceleración. Y ahora sí, solo en el eje X, ¿ya? Diré, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Pero como solamente tiene movimiento en el eje X, pues aceleración, así a secas. Cuando tengo esta parte de sumatoria, tengo que sumar todas las fuerzas. Sin embargo, algunas fuerzas pueden ser positivas y otras pueden ser negativas. Es positivo si ayuda al movimiento del objeto y es negativa si se opone al movimiento del objeto. Hay una única fuerza que es mg seno de 37. La normal ayuda al movimiento, está en el eje Y, ni me interesa. Del mismo modo, este mg coseno de 37. Entonces, la única fuerza ahí presente es mg seno de 37. Es igual a masa por aceleración. Masa por acá, masa por acá. 10 por 3 quintos es igual a aceleración. La aceleración será de 6 metros por segundo al cuadrado. Concluyo que el objeto que se coloca sobre este plano inclinado desciende. No desciende con la aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, como fuera caída libre, sino que menos 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque está sobre este plano inclinado. ¿Ok? Estamos viendo de nuevo, como novedad, que aquí tengo que ajustar mi eje X y mi eje Y en la dirección del movimiento. En este caso el eje X positivo en la dirección del movimiento. Muy bien, sigamos viendo otro ejemplo. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Y fíjate qué es lo que tengo por acá. Tengo dos objetos, dos cajas conectados por una cuerda y esa cuerda pasa por una polea. Está apoyado sobre esta esquinita y la superficie sobre la que está apoyada este bloque dice que tiene mu igual a 0, coeficiente de rozamiento igual a 0, lo cual es lo mismo que decirte la
superficie es lisa. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir acá es que esta caja va a jalar a esta caja y todo este sistema se va a mover en esta dirección. Esa es la dirección del movimiento. Entonces la caja de abajo se va a mover verticalmente hacia abajo. Y esta caja que está sobre el piso se va a mover hacia la derecha. Acá no vamos a hablar de un eje X o de un eje Y. Lo que voy a hablar es de una dirección del movimiento. Y la dirección del movimiento es así, debido a que están unidos por la cuerda que pasa por la polea. Entonces investigaré qué fuerzas ayudan a que se mueva el sistema. ¿Y cuál es el sistema? El sistema consiste en la caja, la cuerda y la otra caja. Vamos a ver qué se aplica por acá. Tendré primero el peso de esta caja. Le llamaré peso 1. El peso de esta otra caja. Peso 2. Como esta caja está apoyada sobre esta superficie, normal, N1. Acá no hay normal porque no está apoyada. Y la pregunta es, ¿y la tensión? Si hay una cuerda, ¿debería haber tensión? Sí debería haber tensión. Sin embargo, solo se consideran las fuerzas externas, fuera del sistema. La cuerda pertenece al sistema, no es algo ajeno al sistema. ¿Ya? O sea, si yo tendría un bloque y solo quisiera estudiar al bloque, cualquier cuerda que estuviera por ahí debería graficar su tensión correspondiente. Pero acá la cuerda es parte, está dentro de lo que estamos estudiando que se mueve. Entonces, la descartamos. Y ahora diré, sumatoria de fuerzas es igual a la masa, pero no es cualquier masa, sino como estos son dos objetos, será la masa total por la aceleración. Fuerzas que ayudan al movimiento. Inspeccionemos una a una. ¿Es la normal una fuerza que ayuda al movimiento? No, en realidad es perpendicular al movimiento, no ayuda ni se opone. Del mismo modo, este peso 1 no ayuda ni se opone. El único que jala es este peso 2. Peso 2. Y le pongo positivo porque ayuda. Igual a masa total, pues será la masa de ese bloque de 4m más m por la aceleración. El peso 2, el peso de esta cajita, es masa por gravedad, porque su masa es m minúscula. Igual a 5m por aceleración, masa masa. 10 es igual a 5 por a. Entonces la aceleración será de 2 metros por segundo al cuadrado. Menos, porque son dos cajas que una contrarresta el descenso de la otra. Bien, espero que el video haya sido de tu agrado. Nos vemos en otra ocasión. Chao, gracias.